Muy buenas noches a todos, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy podemos estar reunidos a través de estos medios digitales. Es un gusto para Familia Unida Internacional que nos abran las puertas de cada uno de sus hogares, de sus familias, y que hoy podamos compartir con Luz Teresa esta maravillosa ponencia titulada Optar por ver el lado luminoso de la luna. Ahora me voy a permitir presentar a Luz Teresa y enseguida le cederé la palabra para que podamos disfrutar de lo que nos va a presentar y compartir. Luz Teresa Miranda es consagrada y estudió la licenciatura en Educación y Desarrollo en la Universidad Anáhuac. Ella además estudió un máster en Ciencias Religiosas en el Ateneo Regina Apostolorum. Tiene estudios en Teología del Cuerpo en el Theology of the Body Institute en Filadelfia, Estados Unidos. Ha tomado seminarios en Healing the Whole Person, en el Juan Pablo II Healing Center en Tallahassee. También estudió coaching en Estado Puro, en España, y está estudiando coaching en identidad. También estudió un diplomado en neuroética en la Universidad de Anáhuac. Actualmente está cursando la maestría de Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II. Ella fue prefecta de estudios, subdirectora y directora de varias instituciones educativas en España, México y Chile. Es conferencista en temas de educación, psicología, matrimonio y familia, así como teología del cuerpo. Actualmente brinda acompañamiento personal, de pareja y familiar para adultos, jóvenes y adolescentes. Es un gusto tenerte con nosotros, Luz Teresa. Además, es gran amiga de Familia Unida Internacional. Gracias por aceptar la invitación y por compartirnos mucho de lo que tú sabes. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Es para mí un gusto estar con ustedes esta noche y compartir un tema que parece un poco enigmático, ¿no? Le envié a Diana el título y me pide, ¿podrías especificar un poco más? No vaya a ser que piensen que esto es para lunáticos o algo por el estilo. Y no, efectivamente no. Vamos ahora a explicar de qué se trata. Es algo que tengo muy dentro del corazón y que es la necesidad de ver lo positivo de la vida, ¿no? La necesidad de no meternos en un túnel oscuro, aun cuando haya oscuridad. Siempre hay una salida. Bien, pues eso es lo que vamos a tratar de exponer a continuación. Si les van surgiendo algunas preguntas, las pueden poner en el chat y al final dejaremos un tiempo para intercambiar algunas ideas o algunas opiniones con ustedes, con mucho gusto. Y también, si a alguno le interesa la presentación y algo de lo que se va diciendo, ya la tiene Diana para que se las ponga a su disposición, ¿no? Que a veces puede ser que nos guste una frase y estemos más preocupados por copiarla que por, pues, dar seguimiento. Y el último tema práctico que me gustaría proponerles es que vamos a hacerlo un poco como taller, ¿ok? Los quiero a todos trabajando. No sé si tengan a mano un lápiz o una pluma y un papel, o hoy en día su tablet, su iPhone, su whatever. Lo que tengan, pero es probable que yo les vaya a pedir que en algún momento hagan alguna anotación. Veo que hay bastantes de ustedes también que están en familia o en parejas, y entonces, bueno, pues también vamos a tener un momento de intercambio con quien tienen a su lado. Muy bien, pues sin más, vamos a dar inicio a este tema que me parece fascinante. ¿Ok? Bien, esta va a ser la dinámica que les propongo. Nuestra introducción va a ser un poco sobre el tema de la luna. Después vamos a hablar de dos hombres en el mundo de la psicología que hacen grandes aportes. Después vamos a darnos cuenta que hay dos maneras de ver la vida y tenemos que optar, porque no optar sería ya tomar una opción.
Después vamos a ver dónde estriba la diferencia entre estos dos tipos de personas. Y vamos a darles 5 claves. Vamos a tratar de ser concretas. Después vamos a ver algo que se llama el diálogo interior y 5 pasos para ese diálogo interior. A continuación vamos a hablar de un sentido, que es el motor. Y como sexto punto, quien tiene un porqué siempre encuentra un cómo. Y 4 llaves que abren cualquier puerta. Y vamos a acabar con la luna también, ¿ok? ¿Qué les parece? ¿Queda claro? Bueno, mejor dicho, no queda claro, pero queda más o menos armado de qué se va a tratar esto. Muy bien. Lo primero que me gustaría mostrarles es la realidad de la luna, ¿sí? Por algún misterio hicimos ahora unas pruebas con Diana y yo tengo ahí un link que nos llevaría a ver la luna de verdad. Desde un satélite japonés podemos ver un live de la luna en este momento, pero no la pudimos conectar. Así es que después les invito a que quien esté interesado en la luna en este instante, busquen en YouTube y lo van a encontrar. Pero bueno, la realidad de la luna es que es opaca. ¿Les gustó la primera fotografía de cómo era la luna? Me voy para atrás un poco. Uy, no. Vean, es preciosa la luna, ¿no? Y la luna da brillo justamente en la noche. Justamente cuando no hay luz, la luna nos alumbra todo. Y el reflejo de la luz en el agua es maravilloso. Pero la verdad de la luna es que es así. Es opaca, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que la luna nos da tanta luz cuando tanto lo necesitamos? Bien, pues lo que nosotros alcanzamos a ver es que la luna refleja el rayo del sol. Es el sol el que le hace a la luna tener luz. No tiene luz propia. Y nosotros, conforme el movimiento que va dando la Tierra y el movimiento que también va dando la luna alrededor de la Tierra, que tarda alrededor de 28 días, ¿ah? Vamos viendo distintos ángulos en que se va iluminando. ¿Qué es lo que nosotros vemos? El ángulo que ilumina. ¿Okay? Ahora, hay un momento en que la luna nueva, nosotros no vemos la luna. Pero por eso la luna no existe. Por eso la luna no está. Por eso no hay un lado luminoso de la luna. Sí, hay un lado luminoso de la luna, aunque no lo veamos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Esperar. Esperar un poco, ¿no? Y así es la vida. Hay veces que lo que vemos no es muy luminoso. Hay veces que lo que vemos es oscuro. Pero si tenemos la certeza de que hay una esperanza, muchas veces solo tenemos que esperar un poco. Entonces, optar por ver el lado luminoso de la luna es conocer que la luna es opaca, conocer que la luna refleja el rayo del sol, conocer que hay un movimiento de la luna y conocer que hay un movimiento de rotación y traslación de la Tierra y conocer que aun cuando yo no la veo, hay un lado luminoso de la luna. Tengamos esto en cuenta, ¿ok? Porque conforme vayamos desarrollando esta conferencia, es importante que tengamos en cuenta que cuando no vemos el lado luminoso de la luna, lo único que tenemos que hacer es esperar, porque habrá un lado luminoso. Muy bien, me gustaría ponerles un video sobre un museo de ilusión óptica. Vamos simplemente a verlo y después lo comentamos.
Ok, ¿qué opinan? Una cosa es la que se ve, la que se percibe, y según nos vayamos moviendo, nos vayamos alejando o nos vayamos acercando, nos damos cuenta de otra. Vamos a sacar algunas conclusiones de esto. En realidad, los objetos y los acontecimientos son lo que son, ¿de acuerdo? Pero la percepción puede ser diversa. Los sentimientos que despierta pueden ser diversos también, sin duda. El relato de cada uno puede ser diverso. Si ahora se ponen a comentar un poco, ¿qué vieron? ¿Te fijaste ese señor que habían diseñado su cara con unos zapatos? Y alguno dirá, ¿zapatos? Yo no vi zapatos. Pues sí había zapatos. ¿De qué dependen las diferencias? ¿Del objeto en sí mismo o de la persona que los ve? Nosotros estamos viendo ahí un diamante. Y ese diamante, según donde estés fijando la atención, lo puedes ver de una manera o lo puedes ver de otra. Incluso puedes ver colores distintos. Incluso si hay dos personas mirando el mismo diamante, pero puestas en distintas posiciones, van a decir, estoy viendo un diamante con unos reflejos azules. Y el otro puede decir, no, no es verdad. Yo lo estoy viendo con reflejos naranjas. No, no es verdad. Lo estoy viendo con reflejos blancos. Y ojalá no nos peleemos, porque todos tenemos razón. Pero cada quien está viendo la realidad desde una perspectiva diferente. Ok, entonces, depende de un sinnúmero de factores, pero todos están en el observador. Miren esta chica fascinada viendo el cuadro de su libro y miren al señor que está a su lado, mirando el chat. ¿Ok? Entonces, todo depende del observador. La realidad es la que es. La luna es opaca, ¿sí? Pero todo depende del observador, cómo vemos esa realidad. Ahora, podemos ver que la realidad depende, la percepción de la realidad depende de muchos factores y varía de persona en persona. Depende de aspectos externos. No es lo mismo si estás enfrente que si estás detrás o si estás en una postura oblicua. Depende de qué tan cerca o qué tan lejos estás. Depende de qué color son los lentes que tienes puestos. Depende si estás viendo algo yendo a velocidad o estás estático. Y muchos más aspectos externos que podríamos recordar. Y también depende de aspectos internos, de historia personal. ¿Qué pasa si vemos un choque? Pero ¿qué pasa si tú de pequeña tuviste un choque? ¿Cómo vas a ver ese choque? ¿Y cómo va a ver la persona que está a tu lado que quizá nunca ha tenido un accidente automovilístico? Depende de personalidad. Hay personas que son tranquilas, hay personas que son nerviosas. Depende, como decíamos, de experiencias previas. Aprende de aprendizajes, aprende de sentimientos. Depende de cómo interpreto los eventos. Cuéntame un relato. Vamos a hacer un experimento de 1 minuto. Los que estén acompañados, les pido que le cuenten a la persona que tienen detrás qué ven en esta imagen. Y los que están solos, que lo escriban. Corre tiempo.
Ok, ahora la otra persona cuéntele, o sea, la persona que escuchó, cuéntele a la otra persona que ve o cómo interpreta esa imagen. Ahora, anoten en el chat si hubo alguna diferencia. Si se fijaron en diferentes cosas. Unos vieron una cosa, otros vieron otra cosa. O vieron lo mismo, pero unos se fijaron en una cosa y otros se fijaron en otra cosa, por ejemplo. Aquí dice, creemos que el que no está distraído se prepara también. Vimos lo mismo. Otro dice, diferentes cosas entre mi esposo y yo. El hombre ve su celular y la mujer el cuadro. No hubo diferencia, coincidimos casi en la misma. ¿Ok? En la expresión de ambos. ¿Ok? Muy bien. Algunos coincidieron y otras se fijaron en cosas diferentes. Todo esto para corroborar que el objeto es el objeto, la realidad es la realidad, la circunstancia es la circunstancia. Pero, ¿cómo lo veo? ¿Desde dónde lo veo? Va a depender de cómo lo vivo o cómo lo transmito. Por eso es tan importante en las relaciones personales no pelearnos cuando vemos las cosas de diferente manera. Porque nuestra historia es distinta. Ok. Vamos ahora a hablar de dos personas en el mundo de la psicología. Tenemos a Martin Seligman, que él es el padre de la psicología positiva, y tenemos a Viktor Frankl, que es el padre de la logoterapia. Con Martin Seligman tienen muchas obras, se las recomiendo todas. Este libro va a tener, perdón, esta presentación tiene una parte importante de un libro que se llama El optimismo, ¿no? Y Viktor Frankl, pues tiene todo el tema de la logoterapia. Vamos a utilizar o vamos a hacer hicimos una investigación en una palabra de Martin Seligman que es diálogo interior. Vamos a ver qué nos dice él sobre el diálogo interior. Y vamos a ver qué nos dice Viktor Frankl sobre buscar el sentido. ¿Okay? Entonces, nuestra introducción fue simplemente darnos cuenta que los acontecimientos o los objetos son lo que son, ¿sí? Aunque nosotros los veamos o no los veamos. Primer paso. Segundo paso. Los acontecimientos y los objetos son lo que son, pero cada persona puede verlos desde una perspectiva distinta, ya sea por factores externos de posición, movimiento, color, o factores internos de experiencias, sentimientos, personalidades, etc. ¿Ok? Ahora, hay dos tipos de personas. Y ahí me gustaría que vayan pensando quién es quién. Hay personas que solo ven el lado negro de las cosas. ¿Qué quiere decir con estas personas? Se inclinan a pensar que lo desagradable durará siempre. Nunca va a dejar de llover. Nunca, nunca. O por lo menos muchísimo. Echará a perder cuanto se propongan hacer. No, yo no hago un pastel porque seguro se va a quemar. Seguro lo voy a quemar. Todo será su culpa. Todo será su culpa. Nadie les comprende ni les puede ayudar. Nadie me entiende. Y en esta vida no hay nada que hacer. Porque todo está perdido. ¿Conocen alguna persona así? ¿Conocen alguna persona que hay una nube en el cielo? Una. Y meten la cabeza dentro de esa nube. Aunque haya muchísimo más panorama. Ok. Entonces hay dos tipos de personas que vamos a analizar. Las que ven solo el lado negro y las que buscan el lado luminoso de la realidad. ¿Ok? No digo que solo ven el lado positivo, porque si solamente ven el lado luminoso, les está faltando ver una tercera dimensión. ¿Mm?
pero que buscan ver el lado luminoso o que esperan ver el lado luminoso. Ellas tienden a pensar que la derrota es un contratiempo pasajero, que se puede perder una guerrilla, pero eso no quiere decir que has perdido la guerra y sigues adelante. Que sus problemas se reducen a una circunstancia. Ahora estoy mal por el COVID, pero ni se preocupen. En cuanto me ponga la vacuna, voy a seguir con el tapabocas, no se preocupen. Pero aquí las cosas pueden cambiar. Buscan las verdaderas causas. No se desconciertan frente a la derrota y enfrentados a un problema, perciben que ahí se les presenta un reto y lo intentan otra vez con más energía. Ellos no ven obstáculos. Ven un obstáculo y dicen, ¿para qué sirve un obstáculo en una carrera? ¿Para saltarlo? Y entonces lo saltan. ¿Conocen personas así? Háganme así con la cabeza para saber si existen este tipo de personas en el mundo. Sí, sí existen personas así. Conocemos personas que todo lo ven negativo y conocemos personas que buscan el lado luminoso de la realidad también. ¿Dónde está la diferencia? Porque ¿cómo le va a la persona que todo lo ve negativo? Pues de ese color. ¿Cómo le va a la persona que busca el lado luminoso y que sabe esperar a que llegue el lado luminoso? Pues de ese color. ¿Y saben que esto es una opción personal? Podemos tener una cierta inclinación de personalidad a ser más optimistas, a más pesimistas, ¿no? Sí, podemos tener una historia que nos diga, pero aquí lo importante es que podemos optar por decir todo está oscuro, todo está negro, o decir no te preocupes, espera un poco, que en unos cuantos días volvemos a tener una preciosa luna llena. ¿Ok? Ahora, vamos a dar 5 claves de dónde está la diferencia entre una persona que solo ve lo negro y una persona que busca o que sabe esperar al lado luminoso. Lo primero es la impotencia aprendida versus la posibilidad. ¿Sí? Ante dificultad, desafíos, cambios y contratiempos, quien siente una impotencia, pero una impotencia aprendida, se da por vencido. Yo no puedo. No asume responsabilidad. No puedo porque no quiero arriesgarme. No lucha, porque ¿para qué lucho si voy a perder? Cree que todo intento carece de importancia y de valor. No, si nadie se va a dar cuenta. Y dice constantemente, no lo puedo creer. Pasó algo bueno, no lo puedo creer. Las cosas van mejor, no lo puedo creer. Esta es una persona que vive con una impotencia aprendida. ¿Quién es una persona que vive con la posibilidad? Guiado por la posibilidad. Ante una dificultad dice, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Ok, hay muchas cosas que no se pueden hacer, vale. Pero ¿qué es lo que sí se puede hacer? ¿Y dónde se enfoca? En lo que sí se puede hacer. ¿Qué es lo que sí está en mis manos? Hay muchas cosas que no están en mis manos, pero ¿qué es lo que sí está en mis manos? ¿Cuál es el precio a pagar? Si yo quiero comprar algo bonito y solamente miro los billetes, pues me voy a encadillar. Pero si veo lo que quiero comprar, digo, no hombre, aquí sí vale la pena. Y lo compro. Vale la pena pagar los precios. Vale la pena pagar el precio de levantarte por la noche a cuidar a tu hijo. Vale la pena. Vale la pena pagar el precio. ¿Y por qué no puede ser así? Si así es. ¿Sí? Es que estamos en un problema. Y el que tiene una impotencia aprendida dice, no lo puedo creer. No lo puedo creer. La negación total. Y el que vive con la posibilidad dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pues así es. Así es. ¿Sí?
A ver, piensen un poco ustedes. ¿Quiénes son? Ahí sí, cada uno, porque si no vamos a meternos en un problema ahorita. ¿Quiénes son? ¿Impotencia aprendida o posibilidad? ¿Quién eres tú? Seguimos. Sentimiento de desamparo, o sea, de estoy solo, versus compasión. Ante la dificultad, desafíos, cambios y contratiempos, hay quien dice, estoy completamente solo. Nadie puede ayudar. No valgo para nadie. Ninguna red de apoyo me creería. Pobre de mí. Y hay quien en las mismas circunstancias, con la misma dificultad, puede abrir los ojos, levantarse y decir, ¿quién está o pudiera estar cercano a mí? Quizá no está a mis 5 metros a la redonda, pero a mis 10 metros, a mis 15 metros. ¿Quién ha demostrado amabilidad en mi vida? ¿O a quién le he demostrado amabilidad? Porque la amabilidad es algo que se contagia. ¿A quién he amado? ¿A quién he ayudado? ¿Me ha acercado a alguna red de apoyo? Un minuto de reflexión. ¿Qué es lo que más hay en ti? ¿El sentimiento de desamparo o la posibilidad de compasión que te lleva a encontrar quien puede estar cerca de ti? Seguimos. Ay, aquí nos viene un tema complicado. Necesidad de control versus flexibilidad. Todos los que están ahora conmigo, que estuvieron también en la conferencia en la conferencia de la resiliencia, ¿se acuerdan de que hablamos de las palmeras? Que las palmeras tenían la flexibilidad de hacerse para adelante cuando venían las tormentas. Bien. Ante una dificultad, desafío, cambios, contratiempos, si yo tengo una necesidad de control muy grande, yo pienso, si no lo controlo todo, va a salir mal. Va a salir mal porque yo no lo controlé. Si yo no estoy presente, nadie lo va a hacer. Nadie va a meter el pastel al horno. Lo mejor es hacerlo a mi manera. Escúchame. Si no es por este camino, todo está perdido. Y es gente que, uy, puede tener alguna úlcera por ahí. Le duele el estómago, la cabeza, el cuello o algo porque necesita controlar. ¿Y en la vida qué controlamos? Nada. Nada. Ok, ¿quién es el flexible? ¿Es factible controlar esto? No. ¿Lo he probado? Sí, y no se puede. Fíjense, si dice el que quiere controlar, dice, si no estoy presente a nadie lo hará. El que es flexible dice, ¿a quién he enseñado? ¿Algún día voy a faltar? ¿A quién he enseñado a hacerlo? Lo mejor es hacerlo a mi manera. Y el que es flexible dice, ¿por qué? ¿Por qué no nos arriesgamos? ¿Por qué no probamos cosas nuevas? Si no es por este camino, todo está perdido. Y el flexible dice, ¿conoces cuántos caminos hay para llegar al mismo lugar? ¿Han oído usted aquello de todos los caminos llegan a Roma? Claro, algunos dando más vueltas que otros, desde luego. Pero a ver, un instante de reflexión. ¿Tú quién eres? ¿El que necesitas controlar todo? ¿O el que eres flexible y enseñas, acompañas, ayudas? Ahora, a veces podemos tener algo de una cosa y algo de otra, ¿eh? Pero hay que ver qué es lo que predomina. Ahora, la noción de la duración.
hay personas que piensan que todo es permanente para siempre. Hay personas que piensan que las cosas son circunstanciales. En esta vida, ¿qué es para siempre? Mi padre decía, y era muy sabio, decían que lo único que es para siempre y que es seguro, ¿saben qué es? Los impuestos y la muerte. Fuera de ahí, todo puede cambiar. Todo. Entonces, una persona que dice que siempre dice, este desastre es para siempre. No será posible que haya una transformación. Siempre será igual. Nunca volverá a ser igual, ¿no? Una persona que es circunstancial dice, pero ¿y si puede cambiar? Intentémoslo. ¿Y si buscas otro camino? ¿Y si te mueves del lugar y lo ves desde otra perspectiva? ¿Se acuerdan de Illusion Art Museum que acabamos de ver? De distintos lugares veías distintas cosas. ¿Y si intentas por lo menos hacer algo? ¿Quién eres tú? ¿El que todo lo terrible va a durar para siempre? ¿O el que dices, no, esto es un ratito, va a pasar? Va a pasar. Y la amplitud. Ante la dificultad, desafíos, cambios y contratiempos, hay quien dice, todo sale mal. Todo. Esas palabras universales, todo. Y hay quien dice, ¿todo? ¿Hay algo que te guste y puedes hacer? Todos me odian. ¿Todos? Piensa en personas a quienes les hayas hecho el bien. Esas personas no te odian. Ahora, si me dices, nunca le he hecho bien a nadie, bueno, pues la verdad que no te creo. Pero bueno, puede ser. Esto es absolutamente imposible. ¿Y qué sí será posible? Está totalmente perdido. ¿Y has probado si también de la ceniza se puede volver a empezar? Esto es el ave fénix. Ustedes se acuerdan del ave fénix, es un mito que dice que de la ceniza se rehace. A ver, piensa para tus adentros. En amplitud eres universal, todo está mal. O eres específico. Hay algunas cosas mal y otras cosas bien. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos para atrás, hemos hablado de 5 claves. Impotencia aprendida o posibilidad, sentimiento de desamparo o compasión, necesidad de control o flexibilidad, permanencia o circunstancialidad, universalidad o específico. ¿Nos quedan claras las 4 claves para saber cuál es la diferencia entre un hombre que todo lo ve mal y una persona que busca el lado bueno? ¿Ok? Ok. Ahora, vamos a ver qué nos dice Seligman sobre el diálogo interior. Porque hasta este momento hemos visto ciertos rasgos de personalidad que nos pueden mover a sacar una conclusión u otra. Pero nosotros podemos hablarnos a nosotros mismos antes de llegar a conclusiones tan fuertes. Vamos a ver 5 pasos. Y yo elegí un acontecimiento que es una tormenta, pero cada uno de ustedes elige un acontecimiento y vamos a ver cómo vamos viviendo estos acontecimientos. Ahora, todos los que estuvieron en la resiliencia recuerdan esta frase. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y esto es lo que llamamos la resignificación. Nosotros podemos resignificar el evento y entonces el sufrimiento es menor. Lo que nos dice Martin Seligman es que siguiendo estos 5 pasos podemos llegar a la resignificación de los acontecimientos para que no seamos de esas personas que todo lo vemos mal.
con todas las consecuencias personales y familiares. Entonces, el primero es, ¿cuál es la adversidad? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso casi siempre entra por los sentidos. O sea, ¿qué veo? Veo una tormenta, veo un choque, veo un amanecer, veo una persona enferma, veo una persona que salta. O sea, ¿qué veo? Después viene la creencia. O sea, esto que veo, ¿qué dice de mí? Yo veo un choque y a lo mejor puedo decir, no, qué horror, yo soy el siguiente. ¿Okay? Eso es lo que dice de mí. Las consecuencias. ¿Qué ocasiona en mí esa creencia? Que me ponga súper nerviosa. Y después entra un diálogo interior. ¿Qué me digo? Si veo un choque y digo, yo soy la siguiente, y me pongo nerviosa, me digo a mí mismo, no, ya no llegaste a la fiesta, regrésate. ¿No? Y entonces, ¿qué hago? Me regreso y me pierdo la fiesta. Es lo que podemos llamar pensamientos irracionales. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer que sea diferente. Y la diferencia la vamos a encontrar en la discusión. ¿De acuerdo? Vamos bien. Vamos a poner un ejemplo. La adversidad objetiva nos dice que veo. Y es la descripción de la realidad tal como es. Veo una tormenta. Veo rayos. Seguramente si estuviese ahí, oiría truenos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Está lloviendo. ¿Quién estaba presente? Pues quizá las personas de esas casitas que se ven a lo lejos. ¿Cuándo sucedió? Un sábado por la noche. ¿Dónde fue? A 3 kilómetros de mi casa. ¿Cómo aconteció? De repente empezó a llover, una nube muy negra, un viento y la tempestad. ¿Ok? Cuando estamos viviendo algo adverso, lo primero que tenemos que hacer, o algo positivo también, pero bueno, eso es más fácil. Lo primero que tenemos que hacer es ¿qué pasó? Y en ese primer paso, todavía evitar el yo siento, yo pienso. Simplemente ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vi? Objetivamente, ¿qué sucedió? Después viene ya la creencia. Entonces, ¿esto qué sucedió? ¿Qué me dice? ¿Qué dice de mí? A lo mejor ante la creencia de una tormenta, yo digo, no, yo sería muy débil. Si yo estuviera en una tormenta, inmediatamente creo que saldría corriendo, me daría un miedo horrible. ¿Eso es real? Puede ser que sí, porque ya te haya pasado. O puede ser que no. O puedes también tomar un poco de distancia y un poco de tiempo y decir, mira, si está con una tormenta, yo me voy a cuidar debajo de un techo. Yo tengo recursos. Yo puedo solucionarlo. Voy a esperar un poco. Y después, no es necesario personalizar por sentimientos heridos. Que la última vez que vi una tormenta, después de eso me enfermé. Entonces, seguramente eso va a querer decir, pues no sé, no necesariamente. Consecuencias. Todo esto es un diálogo interno, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan de esa persona que mete la cabeza dentro de la nube y que siente la impotencia prendida y que todo lo universaliza, etcétera? Esa va a decir, qué cosa tan espantosa, nunca va a dejar de llover. Seguramente está lloviendo por todas partes del mundo. Yo no voy a poder salir con vida de aquí, por más que pueda hacer. ¿Es real? A lo mejor tú estás en tu casa, a lo mejor tú estás debajo de un techo. No necesariamente es real si tú corres. ¿Está el futuro en mis manos? Ahora es que todavía tienes posibilidad de decir lo que estás viendo. Y aquí viene la discusión interna, que me gustaría que nos fijáramos mucho en este diálogo interno. Cuando estamos en esa situación, que ya vi algo, que ya creo algo de mí, ¿sí? Puedo decir, a ver, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia de que si hay rayos y truenos, uno de ellos me va a caer y me va a partir por la mitad? No hay evidencia. ¿Hay alternativas? Sí hay alternativas. Puedo salir corriendo.
Puedo ir a un lugar, puedo a otro lugar, puedo ni siquiera salir. ¿Qué deduzco? Que si no hago tierra con nada, que si no estoy en este lugar, no veo pasar. ¿Y cuál es la utilidad de esta tormenta? Pues a lo mejor después de esta tormenta vamos a tener un día precioso. ¿Ven la diferencia? Entonces, ese diálogo, cuando yo me empiezo a asustar, voy a decir, esto no puede pasar, para un poco. ¿Cuál es la evidencia? De que realmente te va a partir un rayo. ¿Tienes otras alternativas? ¿Qué sacas de deducción? ¿De qué puede servir esto que está sucediendo? Y por último, ¿qué hago? La resolución. Y la resolución es, en esa tormenta, ¿qué sí puedo hacer? Pues puedo esperar al día siguiente y seguramente voy a ver un arcoíris precioso. ¿A dónde sí me puedo mover? ¿A quién sí puedo llamar para que me ayude? ¿Sí queda claro este diálogo interno? Entonces, tenemos que ver quién soy, qué tipo de persona soy, que solamente veo todo lo negativo, que lo universalizo, que lo saco de dimensiones temporales, que me siento impotente, o que me siento a pensar, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué me hace sentir de mí mismo? ¿Qué realidad hay en eso? Inicio esa discusión interna y al final tomo una resolución, ¿sí? Y busco la cara luminosa de la luna. Busco el arco iris. Ahora, lo maravilloso de este proceso es que ustedes, la vez pasada que platicamos, me preguntaron, ¿y cómo podemos educar a nuestros niños en esto? Pues los podemos educar en la conversación diaria y en hacerles estas preguntas. Mamá, tengo miedo. Acojan el miedo, ¿sí? ¿Por qué? Cuéntame el evento. Mamá, ¿es que sentí? Sí, permíteme un poquito. No me digas lo que sentiste. Primero cuéntame lo que viste. Ah, ok. Ahora sí, ¿qué sentiste? ¿Qué te hiciste pensar? ¿Ah? ¿Y qué te dijiste a ti mismo? ¿Ok? Y entonces, es tu otra opción. Entonces, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Sí? Lo podemos hacer con todos. Lo pueden hacer como matrimonio. Cuando llegue uno muy asustado, que el otro le diga, mira, un tecito de tila y vamos a platicar. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué otras opciones tienes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes creen que si hacemos este trabajo interior, llegaríamos a conclusiones diferentes? Que si solamente digo, no, está tronando, está lloviendo, perdón, pero ya me llevó la que me trajo. Qué susto, no voy a ningún lado. ¿Verdad? Y podemos educar a los hijos en esto. Ok. Son las 5 claves para la discusión interna. Ahora vamos a ver, para que logremos tener esta discusión interna y para que podamos pasar de ver todo negativo a buscar lo positivo, necesitamos tener un sentido. Porque si no tengo un sentido, pues si llueve, trueno, relampaguea, yo me quedo en la cama. A mí me da lo mismo. Si yo tengo un sentido y un motor que contesta, ¿y esto para qué? Nos vamos a dar cuenta que los grandes hombres siempre han tenido un sentido. Una razón que va más allá de sí mismos. Hace un tiempo la FBI descubrió un hombre volando a la altura de algunos aviones. Este hombre tiene un motor, jacket. ¿Por qué este hombre pudo volar? Porque tenía un motor. No sé qué le hizo querer volar. Y no sé si la FBI lo encontró o no lo encontró, porque ya la noticia no nos dio para más. Pero este hombre tenía un motor. Y todo
todos podemos tener un motor para alcanzar lo que queramos, independientemente de las circunstancias. Vamos a ver 4 hombres que han tenido un gran motor y vamos a ver cuáles son sus motores. Viktor Frankl. El sentido de la vida, según Viktor Frankl, reside en encontrar un propósito, un sentido, un para qué. Si tenemos un por qué, siempre encontraremos un cómo. Si nos sentimos libres y motivados, siempre podremos generar todos los cambios necesarios para crear una realidad mucho más noble. ¿Cuál era el sentido de su vida? El sentido de su vida era acompañar a quienes buscan el sentido de su vida o afrontan el sufrimiento de una vida para ellos sin sentido. Y Viktor Frankl aprendió esto en el campo de concentración, porque a veces decimos, no, hombre, si a ti te va súper bien, ¿tú qué sabes de dolor? ¿Tú qué sabes de sufrimiento? ¿Tú qué sabes de adversidad? Eso no se lo podemos decir a Viktor Frankl. Viktor Frankl sabía mucho de dolor, de adversidad, y ahí descubrió que quien tiene un motor, ahora vamos a ver cuáles son las características del motor, que quien tiene un motor siempre tiene y siempre puede mirar para adelante. Mahatma Gandhi. Fíjense qué frase tan bonita. Cuando me desespero, recuerdo que a través de toda la historia, la verdad y el amor siempre han acabado triunfando. Ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo parecen invencibles, pero al final siempre caen. Piénsalo bien, siempre. Siempre han acabado triunfando. Y conocemos su vida, y conocemos todo lo que él logró en la India. Martin Luther King, sabemos también todo lo que hizo. ¿Cuál era su motor? Vean esta frase. Rechazo aceptar la noción cínica de que naciones tras naciones deben descender la escalera militarista hacia el infierno de la destrucción termonuclear. Creo que la verdad desarmada y el amor incondicional tendrán al fin la palabra, porque el bien, incluso de momento vencido, es más fuerte que el mal triunfante. El bien siempre va a triunfar. Y conocemos la historia de Martin Luther King y todo lo que habló. No estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Estamos hablando de personas que tuvieron un motor. Madre Teresa de Calcuta, esta gran mujer, decía, darle a alguien todo tu amor nunca es garantía de que él también te amará. Pero no esperes que te ama. Solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona. Y si no crece, sé feliz, porque creció en el tuyo. ¿Ustedes creen que una persona que vive así tiene obstáculos en la vida? Como no los tuvo. ¿Se acuerdan cuando estuvo en la ONU y les dijo, si ustedes no quieren a los niños, señor presidente, regámelos a mí. Yo los cuido. Ok. Quien tiene un porqué para vivir encuentra casi siempre un cómo. Vamos a ver cuáles son las 4 llaves que abren cualquier puerta. Cualquier puerta, cualquier puerta. Les voy a contar una historia breve. Ustedes saben lo que son los picapedreros. Hoy en día ya no vemos tantos, pero bueno, personas que se dedican a picar piedra bajo el rayo del sol, en circunstancias muy difíciles. Pues una vez un señor estaba caminando por una mina de piedra y se encontró a un picapedrero y le preguntó, ¿qué hace, buen hombre? Pues yo, aquí, pues estas piedras, algunas palabras malsonantes, más duras que y no las puedo romper. ¿Ok? Sigue caminando y se encuentra. Buen hombre, ¿y usted qué hace? Yo estoy trabajando para darle de comer a mi familia.
gracias a este trabajo voy a poderle llevar algo a mi familia. Diferente, ¿verdad? Y sigue caminando y se encuentra a otro. Y este le ve todavía más ágil que el primero y menos cansado, que el segundo incluso. Bueno, hombre, ¿y usted qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo que qué hago? Yo construyo una catedral. Estas piedras son para una catedral. Los tres hacían lo mismo. Los tres picaban piedra. Pero unos estaban fastidiados, otros lo hacían por su familia y otros tenían un gran ideal. Vamos a ver algunas llaves. La primera llave es el autodistanciamiento. La capacidad de autodistanciamiento, es decir, la capacidad de poner distancia frente a las situaciones exteriores, no solo con el mundo, sino con nosotros mismos. Por ello, la conversación. ¿Puedo tomar distancia? ¿No va a acabar conmigo? ¿Tengo una salida? Nosotros ahí vemos un laberinto. Si yo estoy dentro del laberinto, lo único que veo son paredes verdes. Si yo tomo distancia y me salgo, puedo ver que hay una puerta de salida. Por eso, ojalá nunca peguemos de gritos cuando estamos en pleno enojo. Ojalá nunca tomemos decisiones cuando estemos en pleno enojo. Tomemos distancia. Time out. Cuenta hasta 60. Santa Teresa decía que en tribulación nunca hagas mudanza. En problema nunca hagas cambios. Autotrascendencia. La capacidad de autotrascendencia, el ser humano apunta o se dirige a alguien o algo distinto de uno mismo para realizar un sentido y tener un encuentro amoroso con otro. Cuando yo no me veo solo a mí mismo, sino veo que puedo ayudar a otro. La imagen que les puse ahí es muy dura. Dice, yo lloré porque no tenía zapatos, hasta que vi un niño que no tenía pies. Eso es autotrascendencia, más allá de mí mismo. Ahí encuentra que el sentido está más allá de lo que sucede, está en lo que decide que sea. Y casi siempre está relacionado con la capacidad de amar. Trascenderse a uno mismo es amar a otro. Es no estar encerrado en su propio egoísmo. Vivir en base a valores. A lo que es valioso para mí. Y ojalá lo que es valioso para mí sea lo que dura. Lo que pronto nace, pronto muere. Hay 3 tipos de valores. Aquellos que tienen que ver con lo que uno hace, con crear, con actuar, que es lo que el ser humano aporta al mundo. ¿Cuál es la diferencia que tú haces en el mundo? ¿Cuál es la diferencia maravillosa que haces en tu casa, en tu trabajo? Los valores vivenciales, aquellos que tienen que ver con experimentar, percibir, asimilar, enriquecerse con lo que el mundo te aporta. ¿Qué te aporta el mundo? Y los actitudinales, aquellos que tienen que ver con la toma de posición ante los condicionantes que no podemos cambiar. Lo que podemos cambiar, lo cambiamos. Ahí son los valores creativos. Pero los que no podemos cambiar, ¿cómo lo vemos? ¿Metemos la cabeza en la nube o empezamos el diálogo interno? Y finalmente, la libertad. Esta es una llave maravillosa. Ser libre frente a los condicionamientos para tomar postura ante ellos. Tenemos dificultades, tenemos cosas que no podemos, pero hay muchas otras cosas que sí podemos. No nos quedemos estancados en lo que no podemos. Si tienen la oportunidad, lean un libro de un obispo, creo que es vietnamita, que se llama Van Thuan, que pasó muchos años en la cárcel. Y él en su cárcel escribió un libro que se llama 5 panes y 2 peces. Todo lo que pudo hacer en la cárcel. Tomar postura frente a sí mismo. El hombre no es libre de hecho
sino en potencia. O sea, yo puedo hacer muchas cosas en libertad, aunque de hecho me tengan aprisionada. La libertad no la voy a perder, la libertad interior. Grandes hombres han hecho grandes cosas estando encarcelados. ¿No? Piensan en San Juan de la Cruz, encarcelado escribió poemas preciosos. Ser libres para redescubrir el significado que encierra cada situación en la vida. ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? Sea lo que sea que le hayan quitado en su llegada al campo de concentración, hasta el último suspiro, nadie le puede quitar la libertad de enfrentarse de una manera así o asá a su destino. Siempre hay otra manera. Siempre hay una salida si seguimos estas pautas. ¿Qué cara de la luna quieres ver? Esta es nuestra conclusión. Empezamos diciendo que es necesario conocer las realidades. Empezamos diciendo que es necesario darnos cuenta de dónde estamos colocados para ver la realidad de una manera o de otra manera. Seguimos diciendo que hay personas que ven solo lo malo y hay personas que ven lo bueno. ¿Y cuáles son las claves? ¿Cuáles son las diferencias? Después hablamos de ese diálogo interno para ver lo positivo. Y después vimos de un motor que es el sentido, el por qué o el para qué. Y aquí yo pregunto, de todos los que estamos aquí, ¿qué cara de la luna queremos ver? Es una opción personal. Y si ahora hay luna nueva y no la veo, solo espera. Espera un poco, que pronto la volverás a ver. Muy bien. Pues esto es lo que quería yo platicar con ustedes. Pónganme en el chat una palabra. Ay, aquí me pone una palabra preciosa, Lorena. Soy posibilidad. La luminosa, definitivamente. Mónica me dice esperanza. Manuel me dice, por supuesto, siempre la luna llena. Y si es de octubre, es mejor. Muy bien. Amor, optimismo. Vero me dice fe. Lorena me dice congruencia. Antonio y Liliana me dicen brillo. Gloria, positivo. Muy bien. Cecilia, alegría. Taide, debemos ser pacientes, esperanza. Mariana, gratitud, familia, convivencia, positivismo, luminosidad, luz, esperanza, magia, adelante, paz, armonía, luz, serenidad. Muy bien. Esperanza, vida, tolerancia, tranquilidad, entendimiento, alegría, fe. Maravillosas conclusiones. Amor. Conciencia. Muy bien. No podemos disfrutar del lado hermoso de la luz si no vemos el lado oscuro. Muy buena conclusión. Luz, perseverancia, felicidad. Muy bien. Excelentes conclusiones. Ahora me abro a ver si alguno tiene alguna pregunta. Empatía, muy bien. Perdón, muy bien. Aunque a mí lo que me gustaría es que a los que les interesa este tema, bajen la presentación para que la estudien y la puedan reflexionar. Nancy nos dice reto. Esto es todo un reto. Deseo de cambio. Muy bien. Maravilloso. Uy, ¿cómo la bajamos? Diana, aquí tenemos una pregunta para ti. ¿Cómo bajamos la presentación? Muy bien, Luz Teresa. Si me la haces llegar, Familia Unida tiene registrados los correos de las personas que entraron a este masterclass y con mucho gusto lo podemos hacer llegar. Ok, ya la tienes, Diana. La tienes. ¿La tengo en mi correo? Muy bien, Sí. entonces cuenten con ella mañana.
se hace un envío a todos los que se registraron para este masterclass. Perfecto. Muy bien. Y déjenme poner aquí un correo por si alguien no la recibe, que nos pueda escribir y entonces, porque a veces nuestros correos se van al spam, no sabemos por qué, pero pueden enviar un correo a contacto@familiaunida.org y decir, estuve en el masterclass con Luz Teresa, no he recibido la presentación y con muchísimo gusto se las vamos a enviar. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguna palabra? Ay, están muy agradecidos todo mundo, Luz Teresa. Estamos felices de haber podido compartir contigo y bueno, pues que queden muy atentos porque pasando Semana Santa tendremos una tercera oportunidad de convivir y aprender contigo, ¿verdad? Luz Teresa, ya les informaremos la fecha, el horario y el registro. Así es. Muy bien. Bueno, pues con mucho gusto me despido y espero que estas pequeñas gotitas de miel. A ver, aquí hay una pregunta. Diana, ¿quieres leerla? Sí, claro. Déjenme nada más. La busco. ¿Qué hacer cuando convivimos con gente negativa? Ok, buenísima pregunta. Siempre convivimos con gente negativa. Vamos al hecho, ¿ok? ¿Por qué esta persona es negativa? Vamos al hecho. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué ha sufrido? ¿Por qué dice lo que dice? Ese es el primer punto. El segundo punto es ¿qué tanto puedo buscar algo positivo en ella? ¿Qué tanto me detengo solamente ante la tormenta y no espero un poco para ver si hay un arco iris? Hay personas que son como puercoespín, pero ellas sufren por tener espinas y necesitan a alguien valiente que se acerque un poco. Yo te diría, cuando hay personas negativas, conócela, en primer lugar. Segundo, trata de ver algo positivo, porque si decimos todo es negativo, estamos metiendo la cabeza debajo de la nube. ¿De acuerdo? Algo positivo hay. No todo es negativo. Muy bien. A ver, cuando se aplica la resignación ante un evento, antes, durante, ¿cuándo se aplica la resignación? Sí, la resignificación ante un evento siempre se aplica después, porque el evento ya sucedió, ya tiene un significado para mí. Si ese significado es muy doloroso, porque el evento fue muy doloroso, tengo que esperar un tiempo y tengo que verlo desde una perspectiva diferente con el paso del tiempo y para qué me sirvió. ¿Sí? A veces se puede necesitar algún especialista que nos ayude, sobre todo en traumas muy grandes. Pero la resignificación es eso, es darle un sentido. Dice, a ver, espérame aquí. A ver, ¿me ayudas, Diana? Hay dos preguntas más. Una sobre si ayuda el perdón. ¿La resignificación ayuda con el perdón? Claro. Sí. El perdón es un regalo que le haces a alguien que quizá no lo merece, pero que tú quieres darlo, porque tú tienes ese bien en tu corazón, ¿no? Claro. Teresa, ¿le puedo compartir esta plática a una persona que está postrada en cama por enfermedad? Desde luego. Claro que sí. ¿Qué pasa cuando son negativas las personas, me imagino, y no quieren ser ayudadas? Mira, trata de buscarles algo bueno y tú acércate un poquito con algún caramelo. Las personas negativas son aquellas que creen que todo es en espejo, que si ellas gruñen, todos les van a gruñir a ellas. Rómpeles el esquema. Trata de acercarte un poquito. Hace mucho
Cuento un ejemplo. Hace muchos años, cuando trabajaba yo en un colegio, una chica que tenía algunos problemas no quería entrar a clase y estaba muy enojada. Entonces, cuando yo le pedí que entrara a clase, lo que ella hizo fue que me ladró. Hizo... Entonces, yo no supe qué hacer en ese momento. Era mi primera experiencia. Pero bueno, el Espíritu Santo me iluminó. ¿Y saben qué hice? Miau. Bueno, hizo unos ojos de plato y se metió inmediatamente a la clase. Y después de eso empezamos a ser amigas. Tenía un corazón. ¿Ok? Dice, si la persona hace daño intencionalmente, ¿qué sugiere que se deba hacer? A ver, cuando una persona hace daño intencionalmente, es muy probable que esa persona necesita ser ayudada. Necesita ser ayudada muchas veces clínicamente, ¿no? Aquí me dice, si es muy cercana como una madre, pues seguramente necesita ayuda. Entonces, hay que buscar ayuda, ¿no? Hay veces que uno sí tiene que tomar distancia y alejarse un poco para poderlo ver desde otra. Pero cuando una persona, a ver, la boca habla de la abundancia del corazón. Entonces, si una persona cuando habla solo echa tierra y lodo, ¿qué tiene en el corazón? Hay que ayudarla. Pero yo no me puedo acercar. Busquemos quién sí puede ayudarla. Porque esa persona tiene un gran problema. Pero ojo, lo tiene ella, no lo tienes tú. Y entonces ahí tú puedes tomar un poco de distancia. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando eres rechazada por tu familia? Pues es un poco lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me rechazan? ¿Qué han vivido? ¿Qué han pasado? ¿No? Que se haya dado ese rechazo. Y cuando verdaderamente la otra persona es una persona que hace mucho daño, hay que tomar distancia y hay que alejarse. Para todos aquellos que creen en Dios, la oración de intercesión es muy valiosa. Aléjate, pero sigue orando. Aléjate, pero hazte presente a distancia en su cumpleaños, en el Día de las Madres. Vete acercando, ve teniendo aproximaciones sucesivas. Y espera, porque hay personas que sí, que son muy malas, pero el problema lo tienen ellas, no lo tienes tú. ¿De acuerdo? Es un tema complicado, es un tema difícil, pero espero que puedan bajar la presentación y hacer un análisis en todo esto. ¿Les parece bien? Bueno, pues con mucho cariño me despido de ustedes y les agradezco su atención. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Luz Teresa, y gracias a cada uno de ustedes que nos abrió las puertas de sus hogares esta noche. Buenas noches y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Y me gusta que hay caras que ya voy conociendo, como Marta Patricia, que también la conocí, como Marta Castro, que también la vi en la anterior. Así es que, y seguro muchos otros, pero no sé si me acuerdo de todos. Muy bien. Gracias y buenas noches.